Estamos cruzando dos mundos que suelen chocar, la alta autoexigencia y control del entorno corporativo, ejecutivo, con la vulnerabilidad absoluta y la falta de control que implica un proceso de infertilidad. Ustedes, a ver, están acostumbrados a liderar equipos, a cumplir metas, a tener el control. ¿Cómo se gestiona el golpe de descubrir que el proyecto quizás más importante de sus vidas no dependía de su intelecto, de su esfuerzo y tampoco de su presupuesto? No, en nuestro caso lo interesante o lo adicional a todo eso, que ahora hablamos un poco específicamente de eso, fue que nos tocó pandemia, ¿no? Cuando dijimos vamos a ser papás, que después de muchos años en el mundo corporativo, no es que nos acordamos tarde, pero nos pusimos las pilas de repente más tarde de lo normal. Nos tocó pandemia en el medio, cuando dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos, cuál es el plan B, cuál es el plan C. Y de repente vino pandemia en el año 2020 y no pudimos hacer o accionar tal cual queríamos accionar. Había una limitante que era, obviamente, escapaba a cualquiera de estas cosas. Es más, después me voy a volar un poquito hacia adelante, pero nuestro proceso y nuestro tratamiento ocurrió un poco con mascarilla, un poco con limitaciones para entrar a ciertos lugares, que ahora hablamos un poco más de eso. En la pata, para mí, desde mi punto, hoy vos me complementás, pero en mi punto corporativo es, eh, y especialmente nosotros somos argentinos, pero cuando vivimos este proceso fue en Chile, en donde vivimos 11 años, se habla poco. Y como se habla poco, las empresas no lo tienen muy en la mira. Cuando digo las empresas no lo tienen en la mira, los jefes no lo tienen muy en la mira. Cuando digo los jefes es no es algo que está en los manuales de liderazgo o recursos humanos de nadie. Y básicamente los ejemplos concretos de esto son, de repente yo estaba haciendo un análisis con mucha presión en una clínica en el médico y de repente tu jefe que sabía que ibas al médico, ay, te llamaba y te presionaba por los resultados y por un montón de cosas, por una orden de compra de ventas. eh, Como si nada. Y básicamente porque no se habla mucho de esto, porque no hay mucha experiencia en esto, especialmente en Chile, desde mi punto de vista, también se habla poco. Nosotros nos terminamos dando cuenta con el tiempo que había mucha gente alrededor que había vivido este proceso y nos ayudó. Y esa gente alrededor en general, la gente que también estaba en el mundo corporativo, pero todo, a lo sumo una persona lo hablaba con el de al lado. Yo en ese momento estaba en una empresa que era Samsung y me enteré que mi compañero par había hecho este proceso. Porque yo proactivamente le conté a mi jefe y mi jefe me dijo, habla con aquel que pasó el proceso también. Porque si no, como que no, nada, no es un tema muy comentado. Creo que para ir más concreto a responderte esa pregunta, se habla poco del tema y como se habla poco del tema en general, hay poca sensibilidad. Uno cuando ve a los que nos tocó trabajar con equipos y estar a veces a cargo de equipos, vos vas oliendo cuando algo le pasa a la gente, que no están bajoneados, cuando necesitan algo, cuando los ves felices. Y de repente, si sentís algunas cosas de estas, en general nunca pensás en esto porque se habla poco de esto. Eh, no sé, eso desde mi punto. Sí, yo creo que más desde, o sea, tomando tu pregunta de cómo te afecta, vos estás acostumbrado como a controlar, todo es medio como a control remoto, ¿viste? Es como que uno planifica, tienes, en esos trabajos como que tenés planificación, siempre vivís en trimestres, ¿viste? Todo como bien ordenado, tu vida se basa en trimestres. Y cuando, por lo menos a mí me pasó cuando llegó esa opción de, che, sí, tienen que ir a FIB, fue como muy loco, o sea, porque creo que, no sé, capaz que a otra gente se le cruzó. A mí nunca en la vida se me cruzó eso. O sea, nunca dije, che, capaz que nosotros nos cuesta tener hijos, o capaz que tenemos que hacer una in vitro. Para mí era como algo impensado. Para mí son esas cosas que la vida te pone como a decir, che, no, no es todo como querer, y no es todo un calendario y un QBR y un review de no sé qué, ¿entendés? O sea, hay cosas que no se van a dar y que te obligan de alguna manera a entregarte un poco a lo que va haciendo, porque tampoco sabes.
o sea, cómo va a resultar, ¿entendés? Mm. Eh, entonces yo, para mí, puntualmente fue como medio una sorpresa decir, wow, a nosotros también nos va a tocar esto, como también como un montón de otras parejas. Eh, y darte cuenta que eso, o sea, que la vida no tiene mucho que ver con cómo uno gestiona el trabajo. Hay cosas que son como opuestas. Uy, me hiciste acordar porque efectivamente una vez con el trabajo cree que está acostumbrado a controlar muchas variables, como Sí. eso en el trabajo, como el Q, como la meta, como el objetivo que me pusieron, pero de repente cuando salta esto, es como, esto es al de enfrente, ¿no a mí? ¿O por qué? O sea, como, Sí, entonces, hoy sí, esa parte es difícil. sí. Y algo que decía justo recién es que en este mundo laboral, no sé, ejecutivo, a veces el mostrar vulnerabilidad se ve como debilidad o como, uy, no sé, en el caso de las mujeres creo que, uy, esta mina que es tan sensible, eh, ¿cuántas veces quizás tuvieron que salir de una mala noticia médica o de un negativo e irse directo quizás a liderar una reunión fingiendo que todo estaba bien, que no pasaba nada? O sea, ¿cómo se lleva, cómo llevaron ese luto en secreto en un mundo corporativo que, como decía justo, no lo tiene visibilizado para nada? Yo, en mi caso, yo tengo dos situaciones muy, muy patentes. La primera es cuando estaba en el proceso de estimulación, todavía trabajábamos mucho en casa porque era pospandemia, y venía, como yo no me animaba a pincharme y él tampoco, venía un enfermero. Entonces me reacuerdo de estar en llamadas así como con gringos, y como casi que era mi turno de presentar, pero era la hora de la inyección, entonces, no sé, apagar la cámara, ponerme la inyección y volver a conectarme otra vez. Que ahora yo lo pienso y digo, ay, ¿para qué subí a la o sea, ¿me entendés? Podría haber dicho, mira, no puedo. Eso como que era muy loco, como que salís del momento, ponerte la inyección a reconectarte con la llamada. Pero yo, en mi caso puntual, yo como que, y creo que los dos, fuimos muy, nunca, para nosotros nunca fue un tema hablarlo o contar. Entonces yo en mi trabajo, o sea, con mi gente, con la gente con la que trabajaba más seguido, con mi jefe, qué sé yo, desde que empezamos el proceso yo lo hablé, lo conté. Entonces, con lo bueno y con lo malo, porque cuando la primera vez que lo intentamos no funcionó, entonces como que estaba todo el mundo expectante, o sea, casi que todo el mundo sabía cuando yo me iba a hacer la transferencia y te preguntaban, ¿y cómo fue? Y bueno, no resultó y es horrible. También eso a mí me habilitó a, no sé, cuando eso no funcionó, nadie me molestó, o sea, como que nadie me venía a pedir cosas, como que tuve mi espacio y, o sea, humanamente yo trabajaba creo que rodeada en general de muy buena gente que lo sabía, y que de repente mi jefe me llamaba y yo estaba esperando para entrar al médico y estaba todo bien. De repente era más un tema mío de que nunca terminaba de desconectar, pero bueno, es difícil porque eso pasa en el medio de la vida y en el medio del trabajo. Por ejemplo, para ponerte la inyección y después seguir trabajando. Porque tampoco puedes parar el mundo porque te vas a poner la inyección y después, no, pero, ¿me entendés? Como son como dos partes de la vida que se entrelazan. Tenés que salir de un modo para meterte en el otro. No es fácil. Pero yo en la parte de contención y demás, la verdad es que por mi trabajo me sentí en ese sentido súper bien. Nada, no tengo nada que decir. Sí, nosotros también, en general, mi sensación es que no es el caso normal, es que hablábamos pero así como si nada, no nos importaba porque a ninguno nos pesó como, uy, yo tengo este problema o yo tengo este problema y, uy, tengo culpa. Entonces nos empezamos a dar cuenta que todo el mundo alrededor estaba igual, todo el mundo es mucha gente, o sea, mucha gente, pero mucha, Sí, mucha más de la que uno se hermano, imagina. primo, el al lado, mucha gente que lo había vivido, que lo estaba viviendo. Gracias a eso también nos enteramos de el médico, el grupo médico que nos ayudó con el tratamiento. Nosotros vivimos una experiencia en una clínica muy básica, clínica de primera línea en Chile, muy básica, muy de hagan esto, el papelito y casi que un trámite. Y después pasamos una experiencia con gente que se notaba que era experta en el tema y fue donde tuvimos a nuestra hija, que si no lo hubiésemos hablado, no nos hubiésemos enterado, si nos hubiésemos quedado como mucho más, no, esto es de nosotros, restringido y no lo No, es contemos. cierto que o sea, hay parejas que
yo tengo un caso muy cercano también en mi familia que pasó por lo mismo, que ella le hacía mal, por ejemplo, le hacía mal contarlo porque le generaba más ansiedad y porque la gente te pregunta y porque quieren saber. A mí no me molesta, al contrario, o sea, yo me acuerdo que le sacaba fotos a todas la última vez que me puse todas las inyecciones, la última inyección y se la mandaba, él se ríe porque yo le mando todo el chat familiar. Se la mandaba a mi familia y todo, o sea, es como que a mí me liberaba como ir contando que iba pasando el proceso y compartiendo el proceso, obviamente no en redes sociales, pero sí con la gente cercana en el trabajo, en tu familia. Entonces, para nosotros nunca fue como una carga eso. Yo en tu trabajo no sé, o sea, sí creo que fue distinto al mío, que yo me recuerdo, o sea, vos estabas como, íbamos a las consultas y el jefe los llamaba y el jefe sabía por lo que estábamos pasando y te llamaba para presionarte por la orden de compra. Yo me lo recuerdo del Sí, mío. sí, yo creo que ahí esa era la primera tema que tenía, o el primer punto que yo tenía en base a la pregunta. El segundo para mí es que lo que decía Georgina, retomando del mundo no para, yo saco dos conclusiones de ahí. La primera es que no para y la primera es que vas a ver un montón de padres o madres con la computadora hoy por hoy, todos los que trabajen en multinacionales, los vas a ver previo a entrar a la consulta con el médico con la computadora respondiendo a él y está mal Y porque nosotros lo que estábamos te así. produce, nosotros estamos así, y te produce cosas en el cuerpo, en la atención, en cómo estás, que no están bien para el proceso. Y la segunda, y la más importante para mí, es que nosotros en particular, y yo mucho, habiendo vivido esa experiencia, para mí fue un aprendizaje tremendo de lo que sí, de lo que no, de cómo sí y cómo no, de cómo se vive, cómo no se debe vivir, por más de que nosotros lo transcurrimos así. Yo de ahí salí mucho más claro de qué quería y qué no quería para mi vida, y ahí empecé a planificar transición en muchas cosas que yo decía, yo no, si esto es parte de, él no lo elijo. Y bueno, después uno ve si puede, tiene la posibilidad de quedarse con eso, de elegirlo o no, pero eh, creo que hoy le pasa mucho también a gente más joven que nosotros, que se acuerda un poco antes que nosotros de hacerlo, y mucho, o sea, es difícil escaparle. Y cuando estás en posiciones comerciales o de ventas que anda todo el mundo corriendo atrás de resultados, la gente se olvida, la gente me refiero dentro de la empresa. Son menos las empresas cuidadosas que las no cuidadosas. El general es que no haya mucho cuidado en eso, y nadie entiende mucho cómo afecta eso. Porque a todas las personas le afecta distinto, porque algunas lo exteriorizan y otras no. Yo puteé varias veces, pero hay gente que no lo interioriza y eso te hace mal, te termina haciendo mal. Mm. Saben que algo que dijeron que, uy, fue de hecho parte de la decisión de empezar con esto, pero es eso, el tomarle el valor a la vida, pero a la vida en cómo quiero vivirla, porque te hace replantearte un montón de cosas de verdad tengo que estar en esta llamada o en esta call, o como ustedes dicen, con el computador antes de entrar a, o sea, a una ecografía, que me van a decir si tengo huevitos, no, si cómo resultó, entonces... Uy, sí, ese replanteo. Ahora, yo creo que eso, o sea, en el caso de ustedes fue valiente porque ustedes decidieron, o sea, ok, esto me mueve y tomo una decisión, como vos dijiste, para reorganizar y ver cómo quiero seguir mi vida. Por ahí hay personas que quizás no logran tener esa fuerza y siguen viviendo en la Todas misma las, rutina. para Benita, todos los casos son un mundo. Sí, lo que pasa, todo lo que te dije de que nosotros nos acordamos tarde, también nos agarró más grandes, también nos agarró más maduros. También nos agarró un poquito mejor parados en la vida económicamente, porque hoy el mundo no vive una situación en donde vos puedes decir, no quiero vivir así, dejo mi trabajo y me voy a un trabajo de medio tiempo. En general no es lo normal es que si tenés un buen trabajo, casi que lo cuidás como oro, y el trabajo hoy es prioridad de casi todas las familias porque vivimos un mundo, nada, de muchas necesidades, no está tan fácil en general en cualquier país de Latinoamérica. Entonces, creo que nosotros, cada familia, pareja es un mundo. Lo que nos acordamos tarde también nos dio la ventaja de poder estar mucho mejor parados, creo, Mm. en eso, en contarlo, Económico. en tener una basecita que nos pueda decir, ¿sabes qué? Georgina, bueno, después hablamos de eso, pero se tomó un periodo para estar mucho más cerca post proceso de la bebé. Pero Eh, también yo creo que el haber
no, no lo sé, pero que nos haya costado más ser papás, también es como que te hace valorar más. O sea, a mí particularmente me decía, a mí me pasaba que pensaba, che, me costó un montón tener a mi hija. Mm, No quiero, o sea, después volver como a no verla nunca porque estoy todo el día conectada, porque estoy quemada, porque como que también, no sé, capaz que a alguien que se queda naturalmente embarazado también le pasa. Yo tiendo a pensar, creo que en mi caso particular como que me ayudó a valorar más que no mm. es, o sea, uno antes de pasar por eso como que pensaba decir, bueno, el día que quiera me embarazo, listo, me embarazo. O sea, uno tenía más miedo a quedar embarazada cuando no quería que, o sea, no tenías miedo a nunca quedarte embarazada, ¿entendés? Sí, Porque uno exacto. también como que te asusta, cuando sos chico como que te asustan, te vas a embarazar, te vas a embarazar. Y nadie te avisa, che, capaz que cuando te quieres embarazar no te vas a poder embarazar, Sí, ¿viste? te cuidás para Eh, no, pero no para Claro, sí. claro. Entonces, cuando eso realmente pasó, a mí como que dije, che, no, no quiero, o sea, no quiero, y si tenemos que reorganizar la vida para, no sé, vivir distinto, vivir con Vivir menos, qué más sé yo, livianos. claro, pero estar más cerca de nuestra hija, que nos costó un montón tenerla, lo vamos a hacer. O Y hay sea, un punto central que yo no sé, lo saco un poco la pregunta, pero es, habiendo recorrido este proceso o no, al final del camino creo que no hay persona que elija trabajo versus hijos, salvo algún caso Mm, muy puntual. Eh, el problema es que te acordás un poco tarde. Creo que, mm. tomando lo que decía Georgina, este proceso a nosotros y seguramente a mucha gente más ayuda a que no te acuerdes tarde de lo importante que es la Sí. paternidad, los hijos, etcétera. Que epa, te pega un cachetazo, te Eso te iba a decir, sacude. te lo enseña con un golpe. Sí, sí. Te golpea ahí contra la pared y... Porque andamos tan, o sea, nosotros podríamos haber seguido nuestra carrera corporativa y qué sé yo, y de repente tenés 50 años y te enteraste que no era por ahí el camino, que a tus hijos los viste 3 horas por día, o a tu hijo si lograste tener uno, o si no lograste y adoptaste a lo que sea, ¿no? A esa paternidad como la vivas. Y Y 3 horas por día a la noche, cuando el bebé tiene sueño y vos estás quemado, tampoco tiene mucho sentido. Georgie, recién contabas que parece que una de las primeras intentos que tuvieron no funcionó. O sea, ¿cómo fue ahí? Si nos quieren contar como cortito cómo fue el proceso. Sí, o sea, nosotros hicimos una única extracción de óvulos que fue muy bien. Les quedaron como, Y fuimos nosotros directo a in vitro, ¿no? Que en general el sí. proceso es más una Ah, inseminación Ah, claro, artificial, después sí. in sí. vitro nosotros, porque los exámenes estaban más o menos, O sea, no había mucha chance mucha de hacer probabilidad de hacer distintas. la inseminación, Ah, nos fuimos ok. directo a in vitro. Así que nada, ahí lo primero fue como todo el proceso de estimulación y de extracción de óvulos, que fue bien. Que eso es como lo más duro, si querés, más pesado, bueno. Y de ahí, o sea, nos quedaron como 5 o 6 embriones. Y hicimos, bueno, decidimos transferir uno, que eso también, ¿te acordás que nos impactó? Porque el día que fuimos a la primera transferencia, me acuerdo que el médico nos preguntó como casi que antes de entrar a la Porque transferencia, estamos en pandemia y yo no pude entrar. claro, a mí me dejaron como sola esperando O para sea, post entrar al... pandemia, pero todavía estaban los protocolos Sí. no me acuerdo cómo se llamaba, pero no podíamos entrar los Aforo dos. o algo así de Sí, personas. aforo, algo así, sí. Sí, entonces yo no me acuerdo si el médico nos llamó por teléfono antes o ese día vino y me dijo a mí sola, No, entonces ese se día había ahí, ido. ahí en el momento, che, ¿qué hacemos? ¿Transferimos uno o transferimos dos? Y yo estaba en la sala de espera. Y es como una Ah, ok. decisión importante, pues paso de tener uno a tener dos. Vamos. O Una sea, fue decisión como muy familiar chocante. importante, ¿no? Yo me acuerdo que a mí Además. me chocó como dije, ¿cómo nos pregunta esto ahora? Porque yo le digo, doctor, pero ¿y si prenden los dos? ¿Viste? Y el médico me dice, "Bueno, si prenden los dos va a tener como dos hermosos gemelos, pero bueno, así como, ¿Qué? pero ¿y cuáles son los pros y los contras? Pero era como decirte, no sé, 20 minutos antes de entrar. Transferimos ese solo y nada, con toda la expectativa, la ansiedad, eso típico que tenés que esperar para hacerte la beta y no sé qué, a ver si prendió. Yo me sentía re embarazada. O sea, yo decía, tengo todos los síntomas, me siento re embarazada, no sé qué. Y nada, y a la hora de ir a hacerse el examen era negativo, o sea, no había enganchado. Eso fue para mí peor que enterarme que teníamos que ir a FIB. O sea, para mí fue re triste, como, porque yo ya me sentía re embarazada, ¿viste? Y nada, y ahí empezamos a indagar, o sea, pasó como.
no sé, habrá pasado un par de semanas, que bueno, volvimos a consulta con el médico, nos explicó como qué era lo que podía estar llegando a fallar. Por suerte, en ese sentido, el médico La también tenía muy fue clara. O pragmático. sea, probablemente si él dijo de ir con dos embriones era porque uno iba a agarrar. Después nos hizo hacer algunos exámenes adicionales que fueron, digamos, positivos para que la segunda, o Transferencia. armó un protocolo para que la segunda transferencia funcione y no funciona la segunda poco tiempo después. Sí, y Eh, en eso él fue re pragmático porque nos dijo, miren, por lo general, en medicina reproductiva se espera por lo menos a 3 o 4 intentos de transferencia que no engancha, digamos, no me acuerdo cómo es el término, para empezar a evaluar otras cosas. Me dice, pero yo les pregunto a ustedes si ustedes quieren hacer todo ese proceso o quieren que de una vayamos a investigar cuáles son, como que las dos principales causas eran o había un tema en el embrión o había un tema en la casita que recibía el embrión, que era el útero. Entonces dijimos, no, o sea, vamos a fondo, antes de gastar otro embrión, o sea, vayamos a ver, ¿viste? Así que ahí analizamos los embriones y ahí me analizaron a mí, bueno, descubrieron que yo tenía como la ventana de implantación corrida, descubrieron que tenía deficiencia de un aminoácido, entonces me suplementaron con eso y qué sé yo. Y con ese cambio de protocolo al segundo intento funcionó, que es nuestra hija, ¿no? Eh, Algo que me está acordando recién también es que cuando hicimos el análisis de los embriones, que es un análisis genético que le sacan como una mini célula al embrión y analizan que todo esté bien, ¿no? Y lo mandan a no sé dónde, no sé qué. Y cuando llega el resultado, que le llega al médico el resultado, nos da la hoja. Como dijo, bueno, salió todo bien y nos da la hoja y la hoja decía que eran todos embriones femeninos. Entonces, como Ah, que, pero así también sin fin, o sea, yo no sé si él nos dijo como, bueno, y son todos embriones femeninos. Era como un dato muy fuerte. Yo no sabía que ese estudio además te decía el el género sexo. Ah, el sexo del embrión. entonces ustedes, digamos, el ya que se sabíamos Ya que íbamos a perdió, tener sabíamos. una nena. no, pero el que se El que perdió se no perdió no sabía. sabíamos. Ah, Ah, No, porque porque ahí ese no todavía no estaba habían hecho el analizado. análisis. Y de Cuando lo esos cuatro analizamos, ahí que supimos. analizaron, los cuatro salieron normales y femeninos. Sí. en realidad, O sea, habían quedado, creo que quedaron 4. Uno lo transferimos y no funcionó, otro se perdió en ese proceso de análisis, se perdió ese embrioncito, Ah, quedaron 2. Uno es nuestra hija y otro está congelado todavía, que también es una ah, nena. O sea, también es ah. femenino. Eh, ¿Y qué, lo pero fue tienen en muy Chile? loco. O sea, Sí. guardado. lo Ah, ok. tenemos allá y probablemente vamos a ver si lo usamos pronto. Ay, usamos Ah, suena horrible. Sí, sí, lo, Si sí lo- lo, sí lo implantamos, sí lo transferimos. sí, lo despertamos. Eh, Ah, pero yo entonces estaba nunca muy les transfirieron dos, siempre uno. No, Siempre uno. sí. Ah, No, porque yo dije, si llega a aprender, yo me muero con dos, no. Y además me daba como, él también me decía, mira, puede ser un embarazo de riesgo, es más riesgoso, pero vos sos joven, como no va a pasar nada. Él es como muy confiado, como no va a pasar nada. Y nada, y no, no, decimos que no. sí, o sea, nosotros sí nos transfirieron dos, pero el Ah, que le sí. hacía lo mismo, él como es más relajado decía, no, no, y Germain le dijo, no, no, esto pasa Ah, así, esto no, o sea, porque Germain me ah, vio antes de incluso que yo me quedara embarazada. ah, Y obviamente sí, yo tuve un embarazo de riesgo, porque uno aprendió, pero el otro no. Entonces yo ah. empecé con sangrado y no me podían dar la pastilla para abortar, porque si me la daban, se iban Afectaba los al dos otro. embriones. Y Bruno, Ay, bueno, no hoy me sé que es acuerdo. Bruno, estaba agarrado, pero el otro no Claro. lo encontraban. Wow. Sí. Sí, sí, Entonces ¿cómo ahí te lo le dijeron sacaron? a Dani, ¿cómo? ¿Cómo te lo sacaron al otro? No, ahí nos dijeron, esto fue un viernes y le dijeron, tenemos hasta el martes. Si ella tiene X, Y Z de síntomas, la traes a urgencia porque se puede morir, se puede ir con hemorragia, en sangre, porque depende de dónde se haya agarrado el embrión, pues no lo alcanzaban a ver en la ecografía, pero en el análisis sí mostraba que estaban los dos adentro. Vieron que son Ok. como valores. Sí. Entonces, nada, ahí dieron esos 4 días. Yo el domingo empecé a mí no me dijeron los síntomas, lo llamaron a Ah, Dani aparte y después tampoco me ah. los dijo y yo el domingo empecé con unos dolores y no, fue horrible. Así que estábamos con una Bien. amiga y la amiga así empezó, esperá, esperá, no sé qué, vamos a hacer no sé qué, unos ejercicios. Y Dani, no, nos vamos a la clínica, nos vamos a la clínica. Claro, Y porque bueno, ya nada, al sabía todo. final
No, al final yo lo largué sola. Perdí sangre, pero no la cantidad Culpa. como para el No era un riesgo que había. hemorragia. Ajá, Bien. entonces perdí solo una bueno, y Bruno se quedó. No sé cuánto tiempo duró el proceso de ustedes en total, más o menos, Mm, desde que se enteraron que no iba a ser tan fácil Uy, desde que nos enteramos como un año y medio, Sí, fue un año y medio porque, 2 años. pero creo que fue por pandemia en el medio. Más Ah, allá de que nosotros tomamos los tiempos tranquilos, no No, y salimos. porque inicialmente, acordate que, o sea, vos te habían Sí, nos dieron un detectado, plazo para, por ejemplo, yo me habían detectado a un examen que estaba como, digamos, mal, alterado. alterado, esa es la palabra, y me operaron de varicoceles, que en general es algo que se opera o lo agarran cuando uno es más chico o niño, y en mi caso nunca me di ah, cuenta, que básicamente es la venita que alimenta de sangre a los testículos, la vena Sí, como una varice. una varice, la piel se Claro. estira, la temperatura que tiene que llegar a la sangre llega a una temperatura distinta y eso afecta, ah. afecta a los espermatozoides. Y bueno, me operaron de eso, así que eso fue 3, 4 meses de esperar con eso, después de corregir con los antioxidantes que te No, y dan. supuestamente una vez que te operan tenés que esperar, por decirte, 6 meses, porque los valores recién llegan a su valor óptimo después de 6 o 9 meses de la operación. Ah, Entonces, sí tienes que esperar. Bueno, en el caso de él fue al revés, o sea, la operación le empeoró los valores, que a veces puede pasar, es una en un millón, pero le pasó. Entonces por eso ya fue como, bueno, ya, si antes estaban mal, ahora están peor, a pesar de que te operaste, tienen que ir in vitro. Entonces, o sea, todo eso fue como muy largo, entre que él le detectaron eso, después lo operaron, Mm, después tuvimos que esperar todo ese tiempo, repetir el análisis varias veces, qué sé yo. Fuimos a un médico de una clínica, no nos gustó, caímos en el que mm. finalmente necesitó todo el tratamiento y ahí fue empezar como todo otra vez de cero. Pero son tratamientos, o sea, son procesos Sí, un año y Son largos. medio para largos. nosotros fue corto. O sea, creemos que fue un proceso Mm, corto, porque en estas conversaciones que hemos tenido con un montón de gente son 6 años, 7 años, 4 años, mm. 9 años. Sí, tenemos amigos que tardaron años. Sí. Sí. Con mucho ida y vuelta, probando por acá, probando por allá. Para nosotros fue corto, pero así todo corto fue un año y medio. Y Sí. fue intenso igual, porque fueron varias cosas Sí, médicas que sí, sí, tuvieron que sí, hacer. un Y montón. pensando en esto, que esos son procesos que normalmente son largos y bien intensos, y que igual suelen desgastar una relación, porque son muchos temas, lo que ustedes decían, son muchas cosas, es lo económico, lo emocional, lo laboral, es un montón de cosas. ¿Cómo hicieron, digamos, para no convertirse en socios de un proyecto que tenían y recordar que seguían siendo compañeros de vida, más allá de este proyecto que tenían? Yo no sé si, o sea, yo creo que a nosotros nos afectó, nos movió más el haber después sido padres que el proceso en sí. O sea, fue un cambio más que después que nació nuestra hija, como que el proceso yo no siento que, como que siento que estuvimos reunidos en eso. Sí, el proceso lo que más afecta para mí es el modo de vida que llevamos todos al día de hoy. Todos me refiero a nosotros nos tocó ser ejecutivos de una compañía grande, multinacional y qué sé yo, y eso le agrega un poco de estrés, pero el modo de vida el que llevamos no es el normal para vivir procesos de este tipo en donde tenés que estar tranquilo, tenés que estar... Pero como que estábamos los dos en la Pero estábamos misma. los dos en la misma sintonía, entonces lo llevábamos bien. Creo que lo único que afectaba es que en general había mucha carga, que a veces mucho desgaste laboral que eso te influye. Creo yo, lo recuerdo así. Lo llevamos bien, no fue un problema. Sé que lo que pasa es que de repente la forma más fácil cuando algo no anda es echarle la culpa al de al lado. En nuestro caso, cuando a mí me tocó tener algún, como dijiste la palabra, alguna Alteración. alteración, yo no me sentí ni culpable ni víctima. Dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo corrijo? Y cuando, no sé, al final del camino encontramos eso de que había que correr la ventana, y fue, bueno, ¿cómo es que hay que hacer? Nunca fue una mirada ni de Señalar competencia, al ni de otro. culpa, ni de... No, No. no, ni en pedo. Entonces fluyó bien. Y hay a veces que alguno lo agarraba más nervioso y a veces al otro, pero creo que fluyó. Y fluyó en un ambiente siempre sano de nuestro lado, pero a veces hostilizado por el modo de vida que No, y llevamos. también en realidad, vos decías lo económico, nosotros teníamos la fortuna de tener, de no que eso no sea un tema.
Pues yo también pienso, de repente hay parejas que están en la misma y que lo económico te limita a intentar, o sea, nosotros teníamos, gracias a Dios, dos buenos trabajos, dos buenos ingresos, dos buenas ISAPRES, entonces no era un tema lo económico, era una preocupación menos. Si, entiendo que en el mismo proceso, si además tenés una preocupación económica, debe ser bastante más difícil. Bueno, Georgie, te quería preguntar, en ese tiempo, bueno, vos estabas trabajando en una empresa, estabas acostumbrada, bueno, a hacer como o sea, a tener metas, ganar, una ejecutiva exitosa, multinacionales que te ponen objetivos, y a veces puede aparecer ese pensamiento dividido entre en los negocios, en lo profesional soy muy exitosa, pero quizás en lo más básico el cuerpo me está fallando o no responde como yo quiero. ¿Cómo viviste ese proceso? O sea, ¿te saltó ese pensamiento, esa culpa, o simplemente no estabas en paz con tu cuerpo? Sí, o sea, yo te diría que en la parte del proceso de que no podíamos embarazarnos y todo el proceso, yo nunca, creo que ninguno de los dos sintió como culpa. A mí eso no me pasó, no es que yo sentía que yo hiciese algo mal o que había algo mal en mi cuerpo. Sí me pasó después, cuando conseguimos el embarazo, o sea, que tuvimos como algunas pérdidas al principio, algunos sangrados, qué sé yo, entonces sí me costaba mucho como bajar 30 cambios en el laburo para estar, o sea, era como una pelea constante conmigo misma para no caer otra vez en ese ritmo, porque sabía que al final del día eso no era bueno. No me pasó tanto en que después yo ahora con el tiempo me miro y digo, bueno, muy probablemente ese nivel de locura y de estrés que teníamos los dos en ese momento no ayudaban tampoco, ¿no? Pero no lo sentí, creo que ninguno de los dos lo sentimos así en el momento, la verdad. ¿Y no te permitieron tener como licencia? Sí, 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 o sea, mi doctor después me dio licencia. La verdad me pasé, o sea, de los 9 meses de embarazo, como 5 estuve de licencia. Y también eso se lo agradecí un montón porque él siempre como que me decía, mira, esto es un embarazo súper buscado, o sea, lo importante es que vos estés tranquila y que cuidar el embarazo. Medio como que obligado te desconectás en algún punto. Pero bueno, el tiempo que sí logré trabajar en el medio fue una lucha conmigo misma para tratar de mantenerlo lo más tranquilo posible. No es que no trabajé los 9 meses, entonces los meses que sí trabajé, o sea, tenía como que autocontrolarme mucho. Porque en general también a esta altura del partido, por lo menos nosotros que ya estábamos como más grandes, ¿no? O sea, en la carrera laboral de repente ya teníamos más de 35 años los dos, entonces empieza a pasar que empezás a estar en roles en donde en general, salvo que te toque algún jefe o jefa más chotito, como decimos, en general la presión se la termina poniendo uno, porque vos querés, como trabajás por resultados y no es que viene alguien a decirte acelerá o no aceleres, es como que esas empresas grandes trabajo tienen de sobra en general, bueno, empresas chicas también, pero la maquinaria, el sistema te va llevando a que siempre hay cosas para hacer y siempre vos querés estar mejor, siempre querés tratar de tener un poco más ordenado el trabajo, más controlado, tener un resultado un poco mejor si estás en un área comercial, etcétera. Entonces uno mismo es el que se va presionando y es difícil decir, no sé, no trabajo a 1000, porque parte también del lugar que uno fue Consiguiente. consiguiendo fue a costa de empujar mucho, de empujar, de estar viendo qué más se puede hacer y estar, bueno, si me piden 10 yo voy a tratar de dar 11 para que las cosas Demostrar. funcionen lo mejor posible, De sí, hecho, sí, sí. ahora que lo escucho justo digo, si te soy honesta, creo que me daba más culpa que me dieran la licencia y no poder Mm. trabajar y sentir culpa porque no me podía embarazar. O sea, vos fijate el nivel yo hoy lo veo a la distancia y digo, qué estupidez, ¿no? Estaba como, nada, gestando a mi hija, pero en ese momento es como que me daba más culpa eso. Me daba culpa que me daban licencia y que no podía trabajar y que el resto tenía que trabajar y yo no podía trabajar porque estaba embarazada y era de riesgo, digamos. Sí, entiendo, entiendo. Y a vos justo quería preguntarte como desde el lado, sí, del hombre, de la masculinidad, de lo que a veces la sociedad impone como lo que tiene que hacer
el hombre o la mujer. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que este es un tema que tiene muchos tabúes, es un tema que no se habla, lo que ustedes comentaron al principio. Después te vas dando cuenta que hay mucha gente a tu alrededor que lo vive. Pero, pero cuando estás empezando o en el medio, a veces no sabes que hay tanta gente. Y la sociedad impone mucho este concepto de la masculinidad con la capacidad de proveer, proteger el macho alfa y desde tu lugar. ¿Cómo viviste ese mandato social frente a todo lo que vivieron con un proceso de infertilidad? Creo que tiene mucho que ver con la historia de cada uno en el general y por esas conversaciones que he ido teniendo. Hay mucho de lo que vos mencionás, hay mucho de esa culpa que te genera el lugar en el que se pone de yo tengo que ser capaz de hacer esto y soy más hombre o menos hombre porque lo hago o no lo hago. En nuestro caso, nosotros iniciamos con exámenes que me daban mal a mí, que yo tenía que corregir cosas y que, por decirlo de alguna manera, por mi culpa no podíamos, mirado desde un lugar, ¿no? Desde un lugar social de no poder. Quizás cuando te digo tiene mucho que ver de dónde viene cada uno, es que para mí en esos casos en general es qué tengo que hacer, qué puedo hacer para resolverlo, si lo puedo hacer, lo puedo hacer, y si no, cuál es el plan B. Te lo estoy diciendo ahora desde un lugar, seguramente algo inconscientemente produce. Para mí eso conecta mucho con cosas que son de repente básicas, pero no tan comunes. La primera es conversar, que se dé una comunión en la pareja de qué tenemos que hacer, hay que hacer esto y que haya acompañamiento. Cuando vos tenés que resolver algo, bueno, yo estoy pro a resolverlo y que la otra persona te acompañe, tome el tiempo que tome la plata que tome. Nosotros no hemos tenido discusiones en ese sentido. Y el segundo punto, la terapia, ¿no? La psicología y los procesos que necesitas preguntas para responderte vos mismo, pero en general no tenés esas preguntas porque como no lo hablas nadie te las hace. Eh, para mí la terapia y la psicología acompañan en ese proceso, en proceso laboral, en proceso de vida, en el proceso que quieras, para hacerte preguntas, para ir moviendo ciertas fichitas y que vos solo te vas preguntando y te vas respondiendo qué puedo hacer en este momento. Para hacerte concreto con la respuesta, hay mucho de eso en las conversaciones que he tenido. Sé que muchas veces no se cuenta casi por, no sé si la palabra es vergüenza, pero por pudor de contar, qué pueden pensar de mí o de nosotros. La realidad que pasa es que cuanto más uno lo hable, más preguntas y respuestas va a encontrar. Preguntas probablemente afuera, y a veces orientación y respuestas uno mismo, porque cada familia y cada persona es un mundo. En mi caso personal, creo, y ya pasaron muchos años, pero creo que no hubo no me afectó negativamente desde un lugar no sé si culpa es la palabra. Sí me afectó positivamente en un lugar de responsabilidad en algunas cosas concretas y buenas y firmes, y en otras cosas más pasajeras. Y voy a las pasajeras y a las más graciosas. Me tomaba 1,5 litros de Coca-Cola por día y dije, bueno, a ver qué puedo hacer. No tomé más coca. No tomé coca por 6 meses, después empecé a tomar coca de vuelta. O de empezar a hacer ejercicio, porque mi cuerpo tampoco lo cuidaba, más allá de jugar al fútbol, etcétera. No, bueno, empecé a comer mejor durante 6 meses. Eso lo digo de un lugar de que te da responsabilidad y que tomás responsabilidad en ese momento. ¿Qué es todo lo que puedo hacer para corregir? Lo hago. Después volví de repente a comer mal, pero lo hice. O sea, esto es lo que tengo que hacer ahora y ahora lo voy a tomar con la seriedad que amerita. Y el otro punto es, ¿qué puedo hacer para resolverlo concretamente? Y era pasar por un proceso, pasar por una operación. A mí me operaron de varicoceles, que es una operación sencilla, pero que es una operación, y que la tomé con la prioridad de si hay para operarme mañana, me opero mañana, y no, bueno, veámoslo. No, ahí hay que sacar afuera miedos, hay que sacar afuera, todo tiene que ver con todo, es muy difícil hablar de algo puntual. Yo cuando te digo hay que sacar afuera miedo, hay que sacar todo y decís esto es mi prioridad y esta es mi responsabilidad, es porque para nosotros lo más importante pasó a ser eso, queríamos eso, lo queríamos, por decirlo de alguna manera, en ese momento y no dentro de 5 años. Entonces, ahí uno toma la decisión de decir qué es todo lo que puedo hacer para que esto funcione bien. Entonces, en ese sentido, en lo personal, por la edad que teníamos, por la madurez de la pareja y etcétera, no fue un problema.
Pero creo que estas cosas que yo te comento son cosas que son importantes tener presentes, porque en general sí hay oportunidad de que generen algún conflicto, Mm, o generen algún que si no lo haces, no va a pasar. Si vos no te operás y no modificás esto que necesitas modificar, no va a pasar. mm, Si vos no acompañás desde el antioxidante que puede darte un médico hasta mm, tu alimentación, y bueno, no va a pasar. Que es un poco de vida, ¿eh? Hay gente que dice, yo quiero que tengo esto, pero o sea, quiero A, para hacer A tenés que hacer B y no hago B. Entonces, si no haces B, no va a pasar A. Todo esto te lo estoy diciendo hoy con el diario del lunes, desde un lugar mucho más tranquilo seguramente, pero adicionalmente también desde nuestro lugar. Personas más adultas, mm. personas de repente ya con una pareja consolidada de muchos años, con lo bueno y con lo malo, porque no nos habremos seguramente en ese momento, no es que era todo perfecto, ¿no? Pero nos encontró en un momento bueno. Y ese momento bueno pasa porque si tenés que hacer algo, lo tenés que hacer. Y lo tenés que hacer en ese momento, no en otro. Mm. O sea, tenés que hacer, esta es mi posición, ¿no? Es mi experiencia. ¿Qué es todo lo que puedo hacer para que esto pase? Bueno, Sí, yo voy a como hacer todo. capaz una opción es quedarte como o en la culpa, o quedarte en ay, qué vergüenza, o hay que, y otra, o sea, es un camino que probablemente hay gente que lo tenga que transitar para después salir de eso. Otro, lo que nosotros capaz nos pasó fue como que fuimos más pragmáticos, como bueno, listo, vamos, ¿viste? O sea, fue como el primer cachetón y ahora dale, o sea, Mm. no nos quedamos mucho en la culpa o analizando quién tiene la culpa. Como, bueno, dale, hay que hacer, vamos a hacerlo, listo. Saben los escuchaba y me hicieron como recordar y pensar dos cosas. Una, que si relacionan su vida profesional con esto, ustedes estaban acostumbrados a ir por objetivos, ir por metas y Sí, sí, darle. sí. Lo que dijiste recién, si me pedían 10 yo daba 11 porque yo quería lograr eso. Y fue como por así, no sé si la palabra es, pero es como una réplica, es como yo tengo este objetivo, yo voy a darlo todo y qué es lo Sí, que tengo que hacer para llegar ahí. Y eso, y cómo finalmente esa actitud, no sé, en lo profesional los llevó a tener cargos de liderazgo, a que fuesen exitosos y obviamente al replicarlo como papás, bueno, hoy está Elenita y nada, lo lograron, una bendición, pero eso fue una de las cosas que pensé. Y lo otro, que hablaba justo al principio, en su respuesta hablaba como de lo que traes o una palabra así mencionaste. Y a veces pienso... En a ver, en familiarmente y la cultura, como a veces es un poquito diferente. Y a veces pasa de que esas cosas que traemos son esas cosas que quizás nos dijo mamá, papá, de lo que significaba ser una buena mujer o un buen hombre. Y que obviamente quizás, no sé, han dicho que ya eran grandes, pero no sé cuántos años tenían cuando tenían el proceso, Y pero, teníamos yo 40 y vos 35. 34, 35, 34, sí. sí, estoy pero digo, tranqui. como quizás a los 40 35 años puede que todavía te sigan cargando, o sea, te Sí, Sí, siguen sí, sí. alimentando la Sí, yo creo cabeza. que ahí hay varios puntos, Anita. Uno, el primero es, hay varias cosas relevantes para mencionar. La primera es, hay un montón de gente que así todo, teniendo su cabeza formada para trabajar sobre resultados y encarar toda su energía a obtenerlo, les cuesta salir del mundo laboral para ponerlo en lo personal. Les cuesta decir, ¿sabes qué? Fuera trabajo. Si, o sea, aunque tenga el mejor trabajo del mundo, si mañana se tiene que terminar, se termina y yo me voy a enfocar en esto. Así todo cuesta, esa una. La segunda, por más maduro y más grande que sea, creo que hay decisiones que se tienen que acompañar. A veces es con terapia, a veces es con un amigo, a veces es con la familia de... O sea, es necesario tener más voces para después uno evaluar. En mi caso, en nuestro caso, qué sé yo, la terapia, la psicología ayuda. Yo hace 10 años que hago terapia y para mí, mientras pueda seguir haciéndolo, lo voy a seguir haciendo. Y el tercer punto, que mucho tiene que ver con la familia, en nuestros casos la familia no fue nunca de ninguno de los dos lados familia que influya, te voy a decir, no negativamente, y por no serlo negativamente fue positivo. No te digo positivo porque nosotros estábamos lejos y muchas de las cosas las vivimos un poco más solos que la media, que en general tienen familia cerca. En nuestros casos la familia
que estaba lejos, nunca fue un tema si querés, de algún comentario, viste, que te puede hacer dudar negativamente con algo y eso es bueno. Y en los casos que está, que creo que son la mayoría en los círculos, hay que agarrar y atravesar las cosas, viste, que es fácil decirlo cuando uno está más acostumbrado a encarar las cosas así y hay mucha gente que con un montón de miedos le cuesta más. Bueno, con todo ese montón de miedos, mi único mensaje es, vos dale y atravesalo. En el medio van a pasar un montón de cosas, pero probablemente cuando estés allá, si te pusiste 10 de objetivo y llegaste a 5 cuando mires para atrás, nada, vas a decir, wow, todo lo que recorrí. Lo que te quiero decir es, lo peor es no hacer nada. Y especialmente para todos esos grupos de familias y de personas que están en otro lugar, no en el lugar de, che, nadie me está interviniendo negativamente en esta decisión. Al contrario, para todos los que sí, ¿sabes qué? Es vos dale. Y en el camino vas viendo cómo se acomodan las cosas. Y después está mucho de la parte espiritual, ¿no? De que uno tenga fe y que las cosas van a pasar y que vas a ir a hacerlo porque a Jesús arriba, están tus viejos, tu luz, el quien sea que esté arriba, porque hay algo no menor ahí, que lo que tiene que pasar va a pasar. Hay mucha parte de destino, que hay mucha gente que no le da ni pelota, hay otros que sí, en nuestro caso sí, hay que ir y recorrer. Gracias. Bueno, y ya la última pregunta que les quería hacer, que en parte, en algunas partes lo han dicho, pero hoy si pudiesen como resumirlo en un mensaje, si hoy pudieran volver al día uno del proceso, cuando nada, seguramente había incertidumbres, preguntas que hay que hacer, a ver, hagamos, averiguar un montón de cosas, ¿qué es aquello que hoy saben y se dirían hoy que les hubiese aliviado quizás es la carga de ese momento? Yo recuerdo algunas cosas que, por ejemplo, Georgie dijo a lo largo de esta entrevista, fue como, estábamos con el computador, y quizás hoy vivirlo de otra manera, pero si hoy lo tuviesen que resumir en un mensaje, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que hoy, mirando para atrás, hoy se dirían y dirían, uy, con esto lo viviría un poco más en calma, un poco más tranquila? Dos cosas, o sea, por un lado confiar, un poco lo que dice justo, que hay que confiar en lo que uno crea, confiar también en los médicos, confiar, o sea, entregarse al proceso y confiar, que no es fácil, cuando hay un montón de cosas que no sabes, que son más incertidumbres que certezas, pero confiar. Y lo segundo es, que tiene un poco más que ver con un mensaje de vida, es muy difícil, pero poner en perspectiva las prioridades. Es extremadamente difícil y es algo que por lo menos yo sigo batallando con eso, de no estresarme de más y de darle a cada cosa el lugar que realmente le quiero dar. Pero eso, o sea, un hijo, si uno toma la decisión de tener un hijo, es el proyecto más importante de tu vida. Capaz en ese momento hasta no te das cuenta, o sea, yo creo que a mí me terminó de caer la ficha cuando nació mi hija, como tengo una hija, así como la relevancia vital que tiene eso. Y es fácil que se te olvide en el día a día. Entonces, como traer eso, tanto en el proceso, o sea, que es probablemente tu proyecto más grande de tu vida, y encararlo desde ese lugar positivo, lindo, algo lindo, por más que el proceso sea un poco difícil, y darle el espacio que merece, ¿no? Y yo refuerzo ese segundo punto. Para mí especialmente hablando de este proceso, no hay otro, no proceso, pero no hay otra cosa más importante para una familia y una pareja que ser padres. Lo digo desde mi lugar, ¿no? Esta es mi opinión y mi experiencia. No hay otra cosa más importante que los padres, no hay otra cosa más importante que los tíos, no hay otra cosa más importante que esa familia chica, cercana, que puede incluir amigos también, ¿no? No hay otra cosa más importante. No hay trabajo, no hay plata, todas las cosas todas se acomodan, pero el tiempo pasa y hay cosas que no vuelven, el tiempo no vuelve, todo el resto se acomoda. No he tenido un peso, he tenido mucha plata, he pasado por el medio, he tenido trabajos buenos, trabajos malos, he estado muy bien en trabajos muy buenos y he estado muy mal en trabajos muy buenos. Todo se acomoda, o sea, todo el resto se acomoda, pero el tiempo que uno no da a la familia, padre, madre, hermano, amigo cercano, no vuelve. Y pasa rápido.
A nosotros nos queda 40%, 50% de vida, ojalá un poquito más, pero es más o menos eso, y ya se pasó un montón. Entonces, para mí es darle prioridad, acordarse temprano, darle tiempo. El tiempo sí influye en la paternidad, el tiempo sí influye en las amistades, si uno no le da tiempo, el tiempo sí influye en los viejos porque se van y uno se acuerda tarde que se fueron. El mensaje para mí más importante es que no hay otra cosa más importante, no la hay. No la hay comprobado científicamente, no la hay. Para todos los que creyeron que la vida, llegan a un momento de la vida en donde te dicen, la puta madre, no la vi, no la había otra más importante y no la vi. Bueno, hay que verla y a veces es tomar la decisión, aunque uno no la vea, no la ves, seguís pensando que lo más importante es tu super bono laboral, para tu auto bonito y tus vacaciones bonitas o para lo que sea, otra cosa, tu deporte o bla, bla, bla. No hay. Está comprobado científicamente que no hay otra cosa más importante, entonces hay que poner tiempo ahí. Y lo complemento con un ejemplo concreto de qué se trata. Nosotros tenemos muchas parejas amigas que están en edades similares a la que nosotros estábamos y que todavía están en esa postergación de, en este momento carrera, necesito 2, 3 años más para mi carrera profesional, que en general es lo otro que le quita mucho tiempo a la vida. Mi mensaje es, se van los dos al médico, se hacen un análisis, ven que esté todo bien, chequeen en dónde están parados y sepan, tengan información, que es algo que nadie te dice. ¿Tenés 30 años? Te vas ya corriendo al médico a ver que la pareja que ya está consolidada o que está iniciando, pero que tiene ciertos planes, esté todo bien. ¿Por qué? Porque muchas veces eso sí te juega en el tiempo, sí te juega en que esos 3 años que vas a dedicar a la carrera quizás se tienen que ser uno, o no pueden ser tres, o no pueden ser cinco. Entonces, el ejemplo concreto de esto que digo, de que es más filosofía de vida, es si es importante el tiempo y es importante tener la mayor cantidad de información para esa decisión racional que uno toma, tomarla con criterio. Sí, saber que puede salir mal, ¿no? Que es lo que, o sea, es lo que yo digo, bueno, uno siempre tiene miedo de quedar embarazada, pero nunca te dicen, che, capaz que cuando te quieres embarazar no te vas a poder embarazar. Yo creo que si volvés el tiempo atrás, me diría como, no te confíes de que el día que quieras quedar embarazada te vas a quedar embarazada así a los 2 meses, ¿entendés? También puede pasar que no, y es una opción. Y lo bueno de hoy es que hay mil millones de opciones para tratar de encontrar una solución a eso, pero toma tiempo, son procesos lentos y nada, y todavía hay un montón, médicamente entiendo que hay un montón de camino también por recorrer, hay un montón de parejas que nunca entienden por qué su infertilidad y bueno. Entonces creo que eso, o sea, prevenir, si vos querés tener hijos, es que en algún momento de tu vida querés hijos, no importa cuándo, o sea, entender que todo va más o menos bien. Y entender que el proceso, que eso también, por lo menos a mí la primera vez me frustró bastante, uno tiene la expectativa de decir, bueno, me lo hago y quedo. O sea, ya, o sea, están mezclando, ¿viste? Milimétricamente no puede no funcionar. Y puede no funcionar también. O sea, entonces también yo veo como muchas parejas que dicen, no, vamos a congelar óvulos. O sea, congelar óvulos no te garantiza absolutamente nada, porque desde que congelaste óvulos hasta que lograste un embarazo pueden pasar un millón de cosas y hasta que no pasaste por ahí, nadie te las dice. Las probabilidades están entre el 13, 14% y el 20 y pico por ciento, no me acuerdo los números exactos, pero son siempre bajas en esos procesos. Entonces, lo que dice Georgina es súper relevante y lo complemento con que, y lo digo desde experiencia personal también, por lo menos desde donde hablo, se puede ser papá y se puede ser mamá sin haber parido también. Lo importante es tomar la decisión de hacerlo. El camino natural para el ser humano es por acá, pero hay camino 2, camino 3, camino 4. Mi mamá postiza es la mamá de mis amigos de la vida, de chicos, y se transformó en mi mamá por tomar una decisión de adoptarme cuando yo tenía, no sé, 13, 14 años y hoy es mi mamá. Y desde ese lugar lo digo, probablemente si a mí me hubiese pasado si hubiese tenido que adoptar, hubiese adoptado y hubiese hecho esa tarea de vida tan linda que digo que es la más importante, que lo hubiese hecho a través de ese camino. Entonces, eso último es lo más importante. Es fácil decirlo ya desde este lugar de habiendo recorrido mucho,
pero para eso es la experiencia, ¿no? Para también como vos haces, Anita, compartirla, porque probablemente escuchar esas cosas a alguien que está iniciando el proceso o acelera alguna cosa o le pega un cachetazo o no sé, o toma algo que lo une con su experiencia y le puede servir. Creo que es eso. Muchísimas gracias. De nada. Es que, bueno, no sé si ustedes alcanzan a dimensionar como la cantidad de mensajes que fueron dando en cada pregunta. Hay respuestas que pudiesen parecer como esto es lo que debería responder y no, hay respuestas que ustedes dieron desde otro lugar que creo que también hay muchas personas que lo viven. Entonces, de verdad, mil gracias. Gracias por la Nada. sinceridad, gracias por la apertura, por la confianza. Así que es, nada, de Para verdad, lo que gracias. sea que Gracias por el necesites, acá apoyo. estamos y para lo que sea, Gracias a estamos vos. disponibles.